Primera de Pedro capítulo 4 versículo 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Hasta allí dejamos la lectura. Vamos a orar porque también aquí hay unas peticiones. Para que Dios se glorifique. Hay una persona que le han diagnosticado un tumor y Dios es poderoso. Amén. Vamos a orar. Padre, esta mañana te damos gracias por leer tu palabra. Pedimos que nos hables, nos bendigas, nos fortalezcas, nos ayudes con tu buena y bendita palabra. Y asimismo ponemos estas peticiones en el nombre de Jesús, por ese tumor de manera especial y aún por esa liberación de esas personas. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado, esta mañana te lo pedimos y te damos las muchas gracias. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Esta mañana, hermano, quiero que me prestes su atención. Vamos a ser bastante breves. Pero al leer este versículo 12 del capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pedro, quisiéramos, hermano, entender algo sobre el por qué Dios permite que la vida cristiana se vea afectada por aflicciones, amenazas, tentaciones, enfermedades y toda clase de mal que viene para quebrantar y para afligir la vida. ¿Cuál es prácticamente el propósito? Realmente, hermanos, la mayoría de los cristianos creen que cuando ellos vienen a Cristo, o al venir a Cristo, se les mete en la cabeza la idea de que los problemas se acabaron, los sufrimientos se acabaron, las tentaciones, las luchas, las enfermedades se acabaron. Esa es la idea de muchos hermanos que vienen a Cristo. Podría ser que esto obedezca a una mala, hermano, enseñanza de la palabra de Dios, a una mala interpretación de la palabra, o podría ser, hermano, que ellos lo creen de esa manera. Y cuando se ven afectados por este tipo de situaciones, pareciera que es algo que les sorprende a ellos. Les sorprende a ellos. Y por eso el apóstol Pablo habla y dice: amados, no os sorprendáis. Présteme su atención, por favor. No os sorprendáis, dice la Biblia, cuando os halléis o cuando venga ese fuego de prueba. Es decir, uno debe de estar mentalizado, hermano, en que de una o de otra manera tienen que venir situaciones a la vida que pudieran como desestabilizarla. No se están oyendo los hombres. Podría ser. Pero ¿cuál es prácticamente el propósito de esto? Y hermano, una de las cosas que se ven en la palabra de Dios es que el propósito de esto es para darnos cuenta qué clase de cristianos somos. ¿Qué clase de persona cristiana somos? Usted sabe, hermano, un árbol bien fundado no lo botan,
los huracanes, porque sus raíces están profundas. No es un árbol, hermano, que se jacta de ser árbol por los frutos, por la sombra, por las ramas, por las flores. Es un árbol que podría enseñorearse de ser árbol por el mero hecho de estar fundado con raíces profundas que pueden soportar los vendavales, los vientos, los huracanes. Y en la medida que lo azotan, lo golpea, él no se cae. Allí demuestra, hermano, su estabilidad. Allí demuestra su firmeza. Allí demuestra hasta dónde sus raíces están profundas. ¿Qué pasa con los cristianos? ¿No son de Sonsonate ustedes? ¿Sí? ¿Cuántos son de Sonsonate? Levanten la mano. Bueno, ¿sabe por qué se lo dije, vea? ¿Ya sabe por qué se lo dije? ¿Ya sabe por qué se lo dije? Hermano, hay gente, hermano, que vive un cristianismo así, como sube, baja, sube, baja. Sube y baja, sube y baja. Y ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y tiene años de estar en la iglesia. Hermano, él se puede la doctrina. Él conoce a los hermanos. Él aún a él mismo dice, pero yo tengo tantos años de estar en la iglesia. El asunto es, hermano, que no son los años los que van a confirmar nuestra fe, sino las convicciones que nosotros tenemos de nuestra vida cristiana, ¿me entiende? Debemos de saber que esas situaciones que van a venir es como un fuego que va a probar el oro. El verdadero oro no se corroe. El verdadero oro no se, hermano, no se deshace, no se hace agua. No desaparece ante el fuego candente. El verdadero oro se purifica, se le quema, se le cae la escoria y se refina. Entre más candente es el fuego, entre más fuerte es el fuego, más se pule como oro. Así son los cristianos ante las pruebas, las luchas, las situaciones adversas. Ellos, en vez de, hermano, de doblegarse, de debilitarse, de, hermano, de mostrar una inconstancia de vida, se afirman y se afirman y se afirman. Y a pesar de los problemas y de las situaciones, ellos siguen confiando en aquel que los llamó y siguen creyendo que poderoso es Dios para sostenerle en medio de las peores crisis de la vida. Ellos se afianzan de las promesas de Dios. Ahora, puede ser que usted esté aquí esta mañana y sea de esos cristianos de chocolate que andan llorando en medio del problema. Bien, hermano, no tengo trabajo. Pero ¿qué está haciendo, pues? Porque un cristiano no se puede quedar con los brazos cruzados, hermano. Un cristiano no está esperando que le llamen por teléfono y que le digan, hermanito, ya le tenemos la plaza. No, no. Me recuerdo de un hombre que trabajaba en un banco de por aquí. Y andaba bien vestido, con una buena corbata, y era el cajero, era uno de los cajeros que a mí me atendía. Cuando, hermano, el banco quebró, lo sacaron a ese hombre y comenzó a buscar trabajo en las oficinas bancarias y en otras dependencias, y no encontró nada y no halló nada. Y para colmo de males, vivía con la suegra y sus hijos. Y cuando no halló nada,
Y sabía que su mujer necesitaba comer. Y sabía que los hijos también querían comer. Y aún él agarró una carreta y comenzó a vender papas. Yo sé que ustedes no lo harían. Mejor se mueren de hambre muchos de ustedes. Pero en esos días las cosas cambiaron. Porque aparte de que le quitaron el trabajo, también la suegra los echó. Porque dijo, no los puedo mantener. Y aquel hombre comenzó a caminar con una carreta y a pasearse por las colonias con los sacos de papa. Y comenzó a hacerse más moreno de lo que era. Ahora tenía requemadas las manos, las orejas, la cara. Ahora estaba más delgado. Ahora las manos ya no las tenía refinadas, sino que las tenía encallecidas de empujar la carreta. Pero me lo encontré, me paré con él, nos pusimos a platicar y me dijo, aunque la vida parezca difícil y aunque las situaciones que me han pasado no son fáciles, le he echado ganas. Aleluya. Y ahora estoy ganando más de lo que el banco me pagaba, me dice. Vaya hombre, este sí es salvadoreño de verdad, dije yo. Porque hay salvadoreños que los crearon demasiado mantenidos. Y esos no agarran una pala, hermano, no agarran una piocha, no agarran un asadón, mucho menos agarran un canasto. Por eso es que le tienen miedo. Hermano, así les pasa a esos cristianos. Ellos están conscientes que por haberse consagrado a Dios, por haber determinado caminar con Dios, ahora tienen de enemigo al diablo, ahora tienen de enemigo a los seguidores de Satanás y ahora tienen de enemigo al mismo mundo. Pero no importa, ellos saben en quién han creído y ellos irán hacia adelante porque hay uno que está con ellos y es el que los llamó. Aleluya, está con ellos, no los ha desamparado ni los va a desamparar. Fiel es el Señor, fiel es Dios. Yo le recomendaría, hermano y hermana, que se junte con esa clase de hermanos. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque esos no decaen en las pruebas. Esos son como el roble. Yo no sé si quiere investigar el cedro, el roble. Porque hay árboles que están a las orillas de las aguas, verdes, con buenas flores y con buenos frutos. Pero hay árboles que no están a la orilla de un río, están plantados en los desiertos, pero están verdes. Y la gran pregunta es, ¿y cómo es que están verdes en un desierto? Es que sus raíces están profundas. Así tiene que estar la fe puesta en ese Dios todopoderoso. Porque aunque llueve, truene o tiemble, nuestra vida estará sostenida en la mano bendita del Dios de los cielos. Eso es lo que Dios quiere, creyentes firmes. Que se den cuenta ellos que no son, como dijo un predicador, cualquier manta mojada, sino que han aprendido de la vida. Como dice Pablo, me han sobrevenido de todo, dice. Pero de todo y de todo puedo decir con toda confianza que entre más luchas y pruebas hay, más cuenta me doy de la fidelidad del Dios en el que yo he creído. ¿Cuántos pueden decir lo mismo esta mañana, hermanos? ¿Cuántos? Pero hay hermanos que a prestar se van. Y lo peor caso es que ni pagan. Dice, mire, fíjense que yo estoy en una lipidia terrible. Dice. ¿Y qué está haciendo?
orando por lo menos. Mire, si está orando, el corazón lo tiene encendido. ¿Cómo estaba Elías? Cuando había hambre, escasez, cuando no había, pero ni para agua ni para los animales, hermano. No había hierba ni para las mulas. ¿Cómo estaba Elías? El Señor le dijo a Elías: escóndete en el arroyo de Querit. ¿Y qué era el arroyo? Una cuevita, hermano. ¿Y qué era el arroyo de Querit? No era un río, era un riachuelito que salía agüita, y que él había hecho un hoyito por allí y agarraba de esa agüita fresca y se lavaba el rostro y se tomaba el agüita. Pero el Dios del cielo por la mañana le mandaba cuervos con pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo, mientras que el rey, la reina y todos los hombres y animales andaban desesperados por el agua, por la comida, porque había hambre en Israel en ese tiempo. Pero Elías no tenía hambre. Elías estaba alimentado por la mano bendita del Dios de los cielos. ¡Aleluya! Porque los que confían en Dios son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Nuestro cristianismo se tiene que consolidar, se tiene que afirmar, se tiene que estabilizar en medio de las peores adversidades de la vida. Podemos levantar la mano y seguir diciendo que Cristo vive, iglesia. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¿Pueden decir eso ustedes? Ustedes, los que vinieron hoy domingo, pueden decir eso. Bueno, si es así, que venga lo que venga. Entonces nos damos cuenta quiénes somos. ¿Somos de carne y hueso? Sí. Pero la prueba nos va a pulir. Así que, ¿cuántos están pasando por problemas, por dificultades? Levanten la mano. Bueno, no sea chillón, siga adelante. Aleluya. Un día me dice mi esposa, viendo los vestidos, ay, no tengo ropa, vaya para prestarle a la vecina. Afligido porque solo frijoles come en la mañana, al mediodía y en la tarde. Aprenda a comer frijoles, hombre. Si los frijoles son más caros que cualquier otra cosa. Aprenda a comérselos colados en la mañana y allí al mediodía de otro modo, y por la noche haga empanadas de plátano con frijoles y va a estar bien gordo a puro frijol, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los que quieren campero se van a morir de hambre. Los que comen solo pizza se mueren de hambre. Los que andan solo pupuseando se mueren de hambre. Los que comen solo banquete tras banquete se mueren de hambre. Pero los que viven de acuerdo a la provisión que Dios da, esos más gordos estarán y siempre estarán robustos y siempre estarán reflejando la gloria bendita del Dios Todopoderoso. Siempre, 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 siempre. Como los hebreos que le dijeron a aquel hombre, danos de comer legumbres y haz la prueba por 10 días. Y luego compáranos con los que se hartan de los banquetes de este mundo. Y dice la Biblia que cuando lo vio, estaban más robustos. Eso es lo que Dios quiere. Por otro lado, hermano, como la vida se pule, la vida se consolida, la vida se afirma, la vida se establece. De hecho, eso no es para todos. Porque yo sé muchos de ustedes que si no tienen celular están afligidos. ¿Cuándo naciste con celular? Usted desnuda nació, y yo también y todo. Y ni sabíamos que estábamos desnudos.
Si la misericordia de Dios fue tan grande que la mamá que nos tuvo, nos cuidó, nos protegió, nos amamantó, nos bañó, hasta que llegamos a grandes. Pero desnudos salimos, preocupados porque no tiene celular, preocupados porque no tiene dólares, preocupado porque no tiene carro, preocupado porque la refri está vacía, preocupado porque no ha comprado un frac nuevo, preocupado porque el almuerzo no sabe a dónde lo va a ir a hacer. La Biblia dice: no os preocupéis ni os afanéis ni os turbéis. Mirad las aves de los cielos y los lirios del campo. Las aves de los cielos comen todos los días y no están preocupados. Y los lirios del campo reciben el rocío y no están afligidos. Y nosotros valemos más que las aves y más que los lirios. Nosotros valemos la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Y por eso no tenemos que estar pensando. Mejor quedémonos hasta las 12 alabando al Señor. Pero aparte de que se pule la vida, también la fe deja de ser fanfarrona, deja de ser mediocre, deja de ser floja, deja de ser la fe como la de como dijo alguien, muchos tienen una fe que un gato negro por la noche se las acaba. ¿Sí? Me recuerdo de una noche que salí como a las 2 de la mañana de San Isidro de una vigilia. Y me decía el pastor: tenga cuidado, hermano, porque mataron al jefe de las maras. Y estos se han violentado y andan haciendo desorden y relajo. 2 cuadras tenía de haber salido cuando me salieron los manos. Y andaban armados y bien drogados. Y me bajo del carro y le digo: muchachos, buenas noches. Buenas noches, me dijeron, así todos agachados. Y le dije yo: ¿querían algo? No, me dijo. Como me habían puesto enfrente, yo le dije: fíjese que yo soy el pastor de Iglesia de Lin, he venido a predicar aquí, voy para Sonsonate. Me bajé con la Biblia y le digo yo: y ahorita voy para allá, para mi casa, a descansar un rato. Miren, muchachos, les dije yo, no anden de noche. A estas horas que ustedes andan se exponen y no reflejan ser personas honestas y honradas. El gran problema es que ustedes van a morir como héroes, pero 5 minutos después de muertos se darán cuenta qué es lo que les espera. Reflexionen. Y me dijeron: váyase, señor, váyase, no tenga pena. No, pena no tengo. ¿Cuánta gente, hermano? Lo primero que dice: mira, ayer mataron uno y la en Surapán. Antier mataron otro, también allá mataron. Todos los días hay muertos, hermano. Pero ¿qué dice la palabra? Mire, dice la palabra que el que habita. ¿Cuántos habitan bajo el abrigo de Dios? ¿En serio? ¿En serio? Habitar bajo el abrigo de Dios es andar en obediencia, andar en honestidad, andar en integridad, andar en temor, andar en santidad. Si usted anda así, confiadamente diga: yo estoy bajo el abrigo de Dios. Y dice la Biblia que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios Todopoderoso. ¿Cuántos lo pueden decir? Dele gloria a Dios y alábelo, alábelo. Dios será tu vanguardia y tu retaguardia. Pero usted tiene que tener esa convicción, hermano. En medio de las peores crisis, en medio de los problemas, en medio de las situaciones, en medio de las adversidades, aprenda a confiar, a doblegar, a apropiarse de las promesas de Dios. Y en medio de todas esas cosas, la fe se irá consolidando y afirmando. La fe llegará a ser la fe.
que Dios quiere que usted tenga. Y después de eso, va a leer Romanos 8:28, que dice: y sabemos que los que aman a quién, todas las cosas, aprenda a hacerlo. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿aman ustedes al Señor? Mire, examínese si eso es cierto, hermano. Cuando uno ama a Dios, Dios está en el primer lugar de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Aman a Dios ustedes? ¿Aman a Dios ustedes? Ay, así todo mediocre, vea. Levanten la mano los que no aman a Dios. No hay sinceridad. Mire, examínese primero en qué lugar está Dios de su vida. Tiene que estar en el primer lugar. En la escala de valores de su propia vida, pregúntese: ¿a dónde está Dios? Si usted dice que ama a Dios, pero no hace su voluntad, ¿cómo quiere sobrevivir a las pruebas? Pero aquí dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas. Y cuando habla de todas, se refiere a las buenas y a las malas. Todas las cosas le ayudarán para bien. Vino el problema, sí, pero ha sido cuando más me he acercado a Dios. Aleluya. Ha sido cuando más he estado en contacto con Dios. Ha sido, hermano, el momento en que mejor. Mire, hermano, eso es lo que ayuda a muchos. Las pruebas, las adversidades, las enfermedades, los problemas nos acercan a Dios y los hacen depender de Dios. Y eso es lo bueno, hermano. Eso es lo bueno, ese es el provecho. Ese es el provecho. Por ahí se murió un hombre que tenía más de 60 años, si no estoy mal, y no quería nada de Dios. Pero en los días en que le detectaron una enfermedad incurable, se puso bien sensible, y en esa sensibilidad se entregó a Cristo. Recibió el perdón de pecados. ¿Y sabe cuántos días duró? 10 días. A los 10 días se murió y ahora está con el Señor. Anoche estuvimos en una vela aquí en la Auxiliadora. Una vecina de aquí falleció. Yo había estado hablando con ella, yo había estado visitándola, yo había estado orando. Su hermanita ha sido fiel a los cultos. Siempre que ha estado aquí en El Salvador, ha sido una persona muy entregada, ha venido a los ayunos también, ha estado en los ayunos de hermano. Pero en los días que la hermana se grabó, se volvió bien sensible. Oraba por ella y ella derramaba lágrimas de gozo. Expresaba una profunda paz. Expresaba una convicción de que ya sea que se sanara o que muriera, su vida estaba en las manos de Dios. ¿No cree usted, hermano, que las pruebas, las dificultades, las enfermedades, los problemas, las situaciones vienen para que nos acerquemos más a Dios, nos afirmemos más en el Señor? No debería de ser así. Nosotros deberíamos de caminar solo por obediencia, solo en obediencia. Pero muchos no queremos y nos tienen que apretar el zapato. Aleluya. Algunos quizás dicen: ¿qué?
recuerdo de dos muchachas que me dijeron: mi papá nos ha dejado dinero, tenemos en la cuenta varios miles de dólares, podemos pagar el médico que sea, no nos preocupamos. El cáncer que le vino a la muchacha de 13, 14 años no lo podía curar el dinero. El dinero no es de nadie. ¿Qué harías confiando en los dólares tú? ¿Qué harías confiando en tu chequera? ¿Qué harías confiando? No se puede. El dinero es como una estrella fugaz que se va de nuestras manos. Las pruebas, los problemas vienen. Yo les quiero contar algo y voy a terminar con eso. La segunda semana de que yo me había enfermado, fui donde el doctor y el doctor me dijo: hermano, lo siento, pero su enfermedad todavía está en usted. ¿Y qué hago, doctor? Hay que continuar el tratamiento. Pero yo estaba demasiado débil. Las fiebres me debilitaban, la medicina me debilitaba, y aparte de eso tampoco comía y eso me debilitaba. Llego la tercera semana y me dice el médico: todavía hay un 50% de la enfermedad, hay que seguir. Pero ya no aguanto, doctor, ni a estar sentado en la cama. Sí, pero hay que seguir. Y continué ahí. A la cuarta semana, óigalo bien, a la cuarta semana me dice el doctor: todavía hay un 5% de la enfermedad, hay que seguir. Pero ya no aguanto. Ya no aguanto. Y me ponía los pantalones y tenía que buscar cuál era el pantalón que estuviera más, que me quedara bien, porque todos tenía que se me arrugaban de aquí y de atrás. No aguantaba caminar mucho, sentía profundos mareos. Pero luego, hermano, después, 2 semanas después, la debilidad era tan fuerte que me dañó mi cerebro. Y me comencé, hermano, solo pensaba, pero no podía hablar. Y pasé otras 3 semanas. Y después de 3 semanas, todavía seguía la depresión, la debilidad cerebral. Todavía continuaba aquella cosa. Y vuelvo a ir donde el médico, y el médico dice: está muy débil. Pero me senté esa mañana con él y me dijo: hay un problema. Tu enfermedad viene desde la muerte de tu madre. No lograste superar el deceso de ella. Se te han acumulado problemas, trabajo fuerte, preocupaciones. Solo el Señor. Y entonces aprendí a programar cosas. Pero quiero decirle algo, hermano. Lo más que podía leer, recuerdo, lo más que podía leer, 5 minutos. Leí un libro o leí una Biblia, pero lo más que podía leer por las mañanas eran 5 minutos. No podía escuchar mucho música. Cuando veía televisión sentía que me iba a desmayar porque mi cerebro no aguantaba. Yo sentía que estaba hablando como Randy Young, ya no podía hablar español, sentía que hablaba todo raro. Usted, hermano, está sentado en esa silla. Usted me ha visto parado aquí
y nunca le he dicho cómo me siento. Pero no puedo predicar un evangelio solo literal. Tengo que vivir mi propia experiencia. El pastor, el líder que no predica de acuerdo a las experiencias, se queda a ser un enseñador literal, hermano. Pero el que pasa por las adversidades de la vida, por el crisol de la vida, por las luchas de la vida, por las situaciones de la vida, cuando lo predica con tal convicción que sabe por qué lo predica. Casi no me desvelo, me acuesto temprano, me despierto a las 3, 4 de la mañana. Tengo que tener un control de mi tiempo explícito, y es así como voy caminando. No hay vitamina, no hay terapia, no hay nada. Lo único que sostiene es la fortaleza de Dios, la fuerza de Dios. Dios me habló una mañana. Siempre que recuerdo eso, me da la convicción que en medio de las pruebas, oiga esto, y en medio de la convicción, de las dificultades, es cuando Dios más cerca está de nosotros. Aunque no lo veamos, ni lo sintamos, pero está más cerca. Esa mañana, que era bastante de madrugada, me dijo Dios: cuenta conmigo en todo, y yo te ayudaré, y yo te sacaré adelante. Mis hijos y mi esposa estaban muy extraños, porque no hablaba con ellos, estaba encerrado en mi mundo. A veces me decían: ¿y qué te pasa? ¿Por qué solo los ojos cerrados? Así me siento bien. ¿Y por qué no quieres comer? No siento hambre. Hermano, necesitamos pasar por el crisol de la vida para saber en quién estamos fundados y para saber cómo está nuestra fe. Cuando la vida pasa por todas esas cosas, no tenemos otra cosa que hacer: darle la gloria y la honra al que nos llamó, y poder decir: hasta aquí me ha sido fiel, no me ha desamparado. Yo no sé por cuántas luchas y por cuántas situaciones difíciles has pasado. Y podría ser que algunos están pasando por situaciones. Necesitas aprender quién es tu Dios y conocerlo y darte cuenta que Dios no es un mito, no es una religión ni una filosofía. Dios no es un inventado. Dios es real, y que en medio de la peor crisis allí está para decirte: hijo, no desmayes. Hijo, no te atribules. Hijo, no te desesperes. Hijo, confía, porque yo no te dejaré ni te desampararé. Esta mañana queremos darle gracias a ese Dios que tiene el poder para sostenernos en medio de las peores crisis. Gusta ponerse de pie esta mañana, hágalo. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Sí. Pero también está en tu problema. Y si tu problema lo provocaste tú, Dios no se está burlando de ti. Pídele perdón por no usar la sabiduría
Tal vez te metiste en alguna deuda. Te dejaste llevar por tu temperamento. Golpeaste a tu hijo, o golpeaste a tu esposa, o maltrataste o ofendiste. Pero aquí está Dios. Y está para darnos fuerzas. Está para aumentar la fe. Para pulirnos como oro refinado en el fuego de las pruebas. Todo aquel que quiera levantar sus manos y decirle a Dios: ayúdame, Señor. Tú eres mi esperanza, mi castillo, mi libertador, mi pronto auxilio. Tú eres. Alábalo por esa prueba. Alábalo por ese problema. Aleluya, alábalo. Si te habías acobardado, debilitado, y aún habías pensado renunciar a la vida cristiana, arrepiéntete de eso hoy, esta mañana.